Bueno, a ver, cuéntenme en qué andan. Ahora les toca a ustedes. Yo ya está. El mío ya fue. Díganme ustedes en qué andan. A ver. ¿Ah? ¿Y hay algún grupo, los que estamos presentes, que pueda mostrar algo? ¿Habla vos, Franco? No, yo diría que mostremos el plano y última lo reforzamos con el Excel que tengo yo. Bueno, estuvimos trabajando un poco un plano que ya habíamos hecho, pero con las observaciones que nos hizo usted, fuimos acomodándolo y bueno, y calculamos algunos cables y elegimos. Eh, si ¿No? puedo compartir, profe, la pantalla. ¿Sí? Y habilíteme a mí también, si puede, porque probablemente pasemos de uno al otro. Bueno. Digo, no, hacer los pegador. Y campo. Ahí no. Bueno, ahí se ve. Sí. Bueno, no sé si se acuerda que habíamos estado hablando del tendido subterráneo del cable de media tensión, que usted nos había dicho que lo colocáramos cerca de la cerca perimetral para ubicarlo fácilmente. Y lo ubicamos a 50 centímetros de la cerca para ubicarlo, como había dicho. Y Bien. tenemos las cajas de acometida que estuvimos leyendo ahí por las normativas de PEC y pedía las J22. Y acá ya están con los tamaños que eran 97 centímetros, creo, o 460 milímetros. No me acuerdo bien las Sí, pero medidas, este cable, pero este cable, el cable de media, no va para la J22. claro, pero el medidor, no encontramos, va, estuvimos leyendo y no encontramos bien la caja del medidor, entonces pusimos la J22 como para representar, Sí, pero ya no se usa más tenemos- esa. Ahora viene una que es de no, plástico. claro, No le quieren usar más a la de chapa. Usan esta que es de plástico, de sí, la doble policarbonato. aislación, Sí, una de policarbonato. Y bueno, claro. Bueno, quedaría preguntar bien esa, cuál es la caja de medidores que usan bien ahora para medir en media tensión, eh, y bueno, no, no, no es que miren media. A ver, primero que no van dos cajas. Segundo que el cable no sale de la caja. El cable de media no, tensión no no, sale. viene el poste, Claro, está dibujado acá. viene del poste. Entonces ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer, digamos, una colita que vaya, digamos, por el costado. Y no son dos J22, es una No, sola. bueno. Entonces saquen la J22, la que tenés ahí a la derecha, esa la tenés que sacar. Y esa caja también. Bueno, ¿Eh? ahí quedaría entonces. Y Entonces, bueno, quedaría así. claro. Entonces, este es un pilar normal trifásico, porque de Sí, los transformadores de tensión y de corriente salen dos cables, uno de 4x4 y otro de 4x2,5 para llegar acá al medidor. Pero el sí. cable de potencia baja, ¿no es cierto? Y se va derecho. Sí, y pasa derecho, dale. Ah, Claro. exactamente.
Bien, y si había un grupo que le había tocado dimensionar los TI, los TV acá, que estuve leyendo que es la ET 1020, que habla según la potencia de la fábrica, de cuántos necesitaba. Bueno, con este saldríamos y teníamos, no nos acordamos cómo se llama este, le pusimos cámara de inspección. Eh, ¿a dónde? Es una cámara de inspección, sí. Ah, listo. Bien. Y bueno, Y ahí la vez pasada nos quedó determinar las dimensiones de esta caja de inspección. claro, Ah, y bueno, por catálogo que hicimos los cálculos de cable, que ahora los muestra Franco, el radio de curvatura del cable, y en función de eso dimensionamos esta cámara de inspección. está bien. De acá venimos, vamos Normalmente las cámaras de inspección se le sí. pone un pedazo de caño también, como si fuera este que vos estás ingresando. Ahí va un pedazo de caño y acá también. Ah, se lo dibujamos también, digamos. Acá Claro, le el hicimos caño, un corte, igual que tenés en la subestación. listo. Igual que Bueno, tenés ahí en la ingresa subestación. al seccional fusible y se va, acá también ya, Párate, volvete un sí, poquito. Volvete un poquito. ¿Viste la calle? sí, Bueno, eso es un cruce de cable. El caño, yo, ¿qué es lo que haría? Pondría el caño prácticamente de punta a punta. Este caño que tenés bueno, acá, ese lo llevaría prácticamente a donde tenés acá, sí, ahí o si no listo. directamente hasta la cámara, porque por Claro, tanto porque la cámara no estaba tan lejos, en lo que es costo capaz que no suma nada el costo. no suma ni resta. Entonces de ahí para allá sí le pueden hacer todo Acá, con caño. listo. Sí, ¿Eh? porque acá venía directamente enterrado, como ya habíamos mostrado. Bueno, y de ahí llegamos al seccional fusible y también acá, Franco, salíamos con, ¿qué cable era? Unipolar. Bipolar. Y calculamos en función de la sección del cable y las tablas que teníamos, el radio mínimo de curvatura que tendría que tener para que quede bien el cable. Sí. Y para hacer el cuello cisne también calculamos las dimensiones, son 0,94 metros. Y aquí hicimos un corte más o menos cómo sería el cuello Claro, cisne. lo que quisimos graficar era como la peor condición de que le tengamos que dar de curvatura al cable, en ese caso. Sí. No, hagan un cuello de cine generoso. No, nunca le hagan un cuello de cine de eso porque es muy Claro, porque largo. eso no depende Haces- también de cómo tengamos los bornes de conexión del trafo. Siempre van de arriba. Claro, pero yo digo que sea una conexión de forma horizontal, vertical. No, va a ser de vertical. Ustedes piden el transformador. Se pide el transformador, se pide justamente con ese accesorio. Normalmente el transformador viene con el borne solamente. Entonces había un accesorio que es como si fuera una L. Entonces ustedes cuando viene el cable de arriba directamente acometen al borne, al accesorio. No tienen que hacer otra curva más. Claro, ¿Te das cuenta? Así como lo tenés ahí, ¡pum!, viene ahí ahí termina como si fuera en un borne. claro, y eso es lo que se mostraba eh, al lado de la fosa. Fíjate que hay más de la distancia que nosotros marcamos contra la pared, o sea, tenemos un margen no, ¿El otro? donde está el cuello de cisne, claro, ahí. Tenemos margen todavía como para... Mm. Claro, esa sería la distancia mínima, digamos, que tendré que tener para poder hacer bien la conexión y no estar forzando el cable, que no creo que lo puedan Claro, doblar, el así. cable tiene que, prácticamente, se tiene que doblar solo por su propio peso. Si ustedes me preguntan a mí, yo jamás doblo un cable, digamos, forzado. Yo lo llevo para arriba, ¿no es cierto? Y después el propio peso nomás lo lleva. Y el mismo busca la curva. Si Claro. yo hago muy cortito, no lo alcanza a
digamos, a caer por gravedad. Pero si usted lo agarra a un cable de esto, ¿no es cierto? Y lo van llevando para arriba y solo se va doblando. ¿Se dan cuenta? Solo se va doblando. El tema que cuando ponele, si nosotros, usted dijo que nosotros los eléctricos siempre vamos al final de la obra. Si los civiles hicieron las cosas muy chicas, muy justas, No, ustedes dimensionan la trinchera. primero sí. Ah, listo. No, el civil hace la trinchera. Ustedes definen los 0,60, ustedes definen justamente en función del elemento que van a poner. Ah, bien. No, el civil no define nada. Claro. Todo eso que Bien. ustedes que lo vieron, o sea, a ver, definen el transformador. Cuando definen el transformador están definiendo las dimensiones del transformador. Cuando definieron las dimensiones del transformador, también tienen que definir las canalizaciones. Lo que ustedes no van a definir es cómo lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el civil, ustedes le van a brindar al civil, el transformador pesa tanto. La canalización tiene que tener tanto por tanto y tanto profundidad. Y ellos se tienen que encargar, y tiene que estar estucado. ¿Y qué es eso, estar estucado? Porque ¿qué pasa? Muchos hacen un revoque. Y el revoque es como un papel secante. Cuando le entra humedad, empieza ¿no se vieron en alguna de las casas que empieza a tener humedad cerca del zócalo? ¿Sí? Eso es porque cuando le tiran agua, se busca a esa humedad a correr por la pared e irse para arriba. Entonces, si ustedes le ponen, en vez de cemento, arena, ¿no es cierto? Y hacen la mezcla, y en vez de ponerle eso, no, directamente se le pone cemento puro. Entonces, cemento puro aísla hace como si fuera una capa aisladora. Lo aísla de la humedad. Entonces nunca voy a tener humedad en la trinchera, de media tensión sobre todo. Yo no quiero tener ahí ni humedad, ni agua, ni nada por el estilo. Entonces los caños esos que están ahí de 6 pulgadas, tienen que tener una pendiente negativa para el lado de la calle, ¿no es cierto? Es importante. ¿Para qué? Para que no se me gane el agua. Porque ¿qué pasa si tengo una napa que está media alta? Se me va a llenar de agua la trinchera. O cuando llueva. Porque el suelo no es tan permeable. No es impermeable, es muy permeable. Y se le van a agarrar por los caños. Y si ustedes no le dan esa pendiente, y le llegan a entrar por la cámara de inspección, le entra agua y se le va a venir todo por el caño y se le va a meter acá adentro. ¿Se dan cuenta cómo es la cosa? Entonces tienen que tener una pendiente. Cuando andan, si hacen un corte, a ver, estoy hilando demasiado fino para este tipo de problema. ¿Tá? Pero es importante que lo sepan. Porque el primer error que van a cometer, lo van a cometer de una forma civil. Y al civil le tienen que decir. Porque ¿quién se piensa que va a hacer este trabajo? Es un albañil. Entonces, bueno, al albañil le tenés que decir, acá lo quiero a 0,60 y en la otra punta del caño lo quiero a tantos metros. Entonces el tipo, ¿sabe lo que va a agarrar? Va a agarrar y va a hacer la zanja y va a poner una manguera con agua y le va a dar el nivel a la manguera con agua. Y después va a medir cuál es la profundidad y con eso le va a dar el ángulo. Y ellos no saben sacar un ángulo, pero lo hacen de esa manera. ¿Se dan cuenta cómo lo hacen? Entonces de esa forma, al caño le da la pendiente que ustedes le dijeron que quería. Si yo estoy en un lugar seco como Córdoba, que llueve de vez en cuando, y bueno, llevo una pendiente, pero si yo voy a Formosa, que llueve todos los días,
o a Misiones, digamos, en esa zona del litoral donde hay mucha lluvia, indudablemente que esa pendiente yo le doy una muy buena pendiente. Mínimamente le doy medio metro. En realidad acá, si ustedes vienen a 1,20 y el piso de la fosa está a 0,60, fíjense si ustedes tienen pendiente para ponerle casi un 80 centímetros. ¿Se entendió el concepto? Sí, sí, sí. Y otra cosa que siempre lo hacen, y por favor no lo hagan ustedes. Agarran los caños y le ponen poliuretano para que no le entre agua. El poliuretano es como una esponja. No solamente que le va a entrar el agua, sino que después no se la va a dejar salir. Entonces, si se llena de agua la trinchera, no le va a dejar salir el agua. No, si entró, que salga. No le pongan nada. No lo tapen con nada. ¿No? Bien. Bueno, eso sería un poco acá, terminado, como habíamos dividido en los grupos, nosotros nos había tocado, bueno, dimensionar este cable y hacerlo los cortes en los distintos lugares que teníamos. Y Franco ahora le va a mostrar un poco el Excel que hicimos para calcular este radio de curvatura y algunos conductores algunos cables que habíamos elegido. Y dimensionamos un poco el transformador. No sé si Franco puede compartir vos, dejo de compartir. Sí, dale. Sí. Ahora lo pongo a Franco. No, yo te puse como anfitrión. Vos lo vas a tener que poner a Franco. Bueno, me fijo. Bueno, mientras tanto, los cables, no sé si se acuerda que le habíamos consultado para calcular, calcular por caída de tensión. Ahí estaría. Por caída de tensión, por corriente y por corriente cortocircuito. Claro, pero en media tensión nosotros no lo habíamos hecho nunca. No sé si tendría algún libro que nos pueda dar, así hacemos esos cálculos. ¿Y cómo? ¿En instalaciones? Hacemos de baja nomás. ¿Cómo? ¿Y a dónde le enseñan a calcular el medio de tensión? No tuvimos suerte. Claro, nosotros ahora dimensionamos un cable pensado para la potencia instalada. Que nosotros, partiendo de... A ver, ustedes calculenlo. A ver. Sí, partiendo de la tabla que usted nos dio de simultaneidad, nosotros tenemos estos valores de potencia, que son en simultáneo 280 kilowatts, y instalados son 376. Acá no nos quisimos olvidar, por eso lo dejamos en el Excel, que el pliego aclara que hay que contemplar un posible crecimiento del 20% futuro. Sí. Entonces, por esa razón es que el trafo seleccionamos de 500 kVA. Acá colocamos una tabla de Tadeo Cerveni de los trafos para tenerla de referencia. Entonces, sabiendo que la potencia del transformador instalado es de 500 kVA, la corriente es de 23 amperes en media tensión. Sí. ¿Y qué hicimos nosotros? Fuimos a catálogos de cable de media tensión, buscamos que sea de corriente, la corriente admisible máxima contemple los 23 amperes. Y díganme si ven el catálogo para uso enterrado. Y bueno, primero que nada, cumple con la norma IRA.
que eso es lo más importante prácticamente, Sí, y nos pusimos a ver acá, definiciones para calcular el radio de curvatura, sí. y Pero seleccionamos, ojo que hay unipolares y tripolares, ¿no? sí, bueno, Y a nosotros su el vez, cálculo lo hicimos para todos los casos, para los unipolares, tripolares, y hicimos el cálculo y después seleccionamos nosotros cuál nos conviene. Nosotros fuimos acá tanto de cobre como de aluminio, unipolar, tripolar, categoría 1 o categoría 2, que la categoría 2 hay que ir a la norma y nos dice que es el tiempo durante una falla cuando se lo va a sacar de servicio. Y lo ahí, mismo para cables de aluminio, categoría 1 y categoría 2, bien. unipolares y tripolares. Todos esos datos los pasamos acá a la tabla de Excel y, perdón, este, fuimos por un cable de 50 milímetros cuadrados, que según entendemos se encuentra fácilmente en el mercado. ¿Pero en cobre o en aluminio? Bueno, no, el cálculo nosotros lo hicimos para tanto cobre o aluminio. Ah, Después veremos según el precio, según qué nos sí, el conviene. precio es más barato el aluminio. Sí, Bien. seguramente. Pero, Y pero, el, digamos, su flexibilidad no la vas a comparar, ¿no? no. Entonces, ahí empieza el... En este caso que Bueno, tampoco el cable no influye. no, y hay algo que está acá también, al inicio, que la flexibilidad para los cables de este catálogo es clase 2. ¿Y qué significa? Según la norma, la clase, lo tenía todo acá, la clase indica la flexibilidad, pero no me acuerdo cuánto. Por ejemplo, una clase 5 es una clase flexible. Sí, es más flexible, sí, sí. Claro, ¿eh? ¿Eh? Entonces, para los cables de baja, cuando algunos cables de baja, esos son cables M5 o clase 5. Los cables de media normalmente sí son clase 2, son cables más duros, más rígidos, porque tiene mucho aislación. Sí, más que todo viene dado por justamente por la aislación y por la cantidad de hebras la clase. Claro. Vos la selección se la podés dar, le pones más hebra, lo pones más flexible, pero la aislación no se la podés dar. Y de eso es dura, y es dura. Entonces, cuidado con poner a lo mejor aluminio porque se rigidiza demasiado. Sobre todo cuando tienen un espacio medio chico como esa trinchera. ¿Mm? Claro. Bueno, y nosotros tomando que acá nos decía que la clase era 2, fuimos al Excel y calculamos el radio de curvatura. En el catálogo nos dice que para calcular el radio de curvatura es 10 veces el diámetro, y ahí nos surgió la duda, ¿cuál diámetro? ¿El del conductor propiamente dicho o No, del... no, el diámetro. ¿Qué dice? el No, no, exterior. andate el dibujito ahí. Sí, sí, Interprétenlo. Es cable exterior. el diámetro El exterior exterior. del cable. Claro, pero lo mismo acá Claro, lo dice. Si uno es APB, esto. Acá dice diámetro exterior. ¿No? Y bueno, en la tabla donde había marcado previamente que elegíamos sección de 50 milímetros cuadrados, Mm, que cumplen por corrientes admisibles, porque vemos que el de menor corriente admisible es 160 amperes, o sea, está bastante sobrado, demasiado sobrado. sí. Los radios de curvatura son de set mínimos, acá me quedo chico. El metro son de 0,29 metros
para unipolar de cobre, por ejemplo, o para el tripolar de cobre 0,53. Y así podemos calcular 1 millón de cables si quisiéramos. Está bien. Y en el plano, nosotros tomamos como si fueran cables en el plano de AutoCAD que mostró Bien. Rodrigo, como si Está fueran bien. categoría 1, y recordame, usamos 0,29 de radio y Cero. 0,54. El tripolar nos cumple en cualquier condición, porque el tripolar sería eh, la curvatura que está en la cámara de inspección. Sí, Y si nosotros mostrábamos que teníamos 1 metro de radio de curvatura, estamos bastante perfecto. Entra bien obvios. el cable. Y para el unipolar que iría del seccionador fusible hacia el trafo, Mm. tenemos 0,29 y o 0,31, dependiendo si es categoría 1 o 2 Bien. de cobre o de Claro. aluminio. Y el cable que representamos, el mínimo en el AutoCAD, es el cable interior de los tres que iban a ir, porque ese nos iba a definir si iba a cumplir o no las distancias. Porque los cables exteriores van a tener más radio de curvatura, entonces. Con esta tabla, con los valores que hay que darse es 0,31 unipolar, y a ver si mostré de vuelta vos el plano, y ahí vamos a poder ver que esos valores se volcaron en el Está plano. bien. Y el cálculo eléctrico, Y el cálculo eléctrico es el que nos faltaría para corroborar el cable. Claro. ah, si bien indudablemente que les va a dar, pero Claro, porque pero ustedes lo tienen que sustentar. sí, en instalaciones, por lo menos cuando le hice yo, nos dijeron, bueno, el cable de media, elijan uno de 50 y usen ese. No, no es tan así, ¿no? No, bueno, pero así no pasó. No. Si no, todo el mundo pondría cable de 50 y no es así. No, depende de la potencia. Si tuviesen 3 transformadores de 1250, ¿qué van a hacer? ¿Le van a poner 50? No. A ver, media y baja se calcula exactamente igual. Lo único que cambia es el aislamiento. Pero se calcula exactamente igual. A la caída de tensión, a la corriente de carga y la corriente de cortocircuito. Y la corriente de cortocircuito, ¿cómo lo van a calcular? No le ¿De dónde tenemos van a que sacar, pedir de dónde van a sacar el la potencia? dato de la potencia de cortocircuito a la empresa proveedora de energía. Claro. Y nunca se la van a dar. Desde que tengo uso de razón, que siempre pido la potencia de cortocircuito, y me dice, ingeniero, póngale nomás 6 kiloamperes. Y siempre 6 kiloamperes, no importa dónde esté. ¿Mm? Entonces, bueno, si yo voy a hacer ahora la compañía de servicio, yo le voy a dar ese dato. ¿Cuánto Bueno, va a ser? a eso fuimos al pliego. Y en el pliego, en la parte de la obra de toma, no lo especifica, pero sí en la planta potabilizadora, así que podemos tener ese dato para ya hacerlo para la semana próxima el cálculo. Dice que tenemos que Bueno, tomar en 13,2, 500. Dice, para el cálculo de la mega, corriente de cortocircuito y del esfuerzo electrodinámico se deberá considerar una potencia de cortocircuito tripolar sí, mínima de 500 500 MVA. MB. Así que nos vamos a basar con ese dato para el cálculo en el medio.
de muchos 500 dBA, ¿no? Como la potencia con el circuito importante. Prácticamente está al lado de la, digamos, de la estación transformadora, 500 dBA. Entonces hacen la de máxima. Por eso lo ponen de esa manera, porque hacen de máxima. ¿No? Bueno. ¿Qué más? Entonces, bueno, para la semana que viene terminamos la parte de cálculo y estaría, digamos. ¿Quién es el encargado de hacer los unifilares? ¿Ah? Porque ahora, digamos, ustedes van a terminar hasta ahí. Está bien, ya hicieron el cable, hacen todas esas correcciones y tienen que avanzar más rápido. Entonces, ¿quién va a hacer los unifilares? O sea, la próxima clase tienen que venir con los unifilares hechos. Y si tuviesen que hacer un unifilar, ¿cómo lo harían? Total, estamos en clase. ¿Cómo lo harían? ¿Tenés, Franco, todavía el que habíamos hecho la otra vuelta? El que hicimos de guía, sí. Bueno, No le modificamos nada de la otra vez, pero sí. Ahí No. lo muestro. Es para ir peleando. Para ir peleando con el unifilar, normalmente. Ahí lo estoy abriendo. sí, se lo habíamos mostrado, el ingeniero Polo nos hizo una observación sobre el arranque del motor de las bombas, que habíamos puesto como muy redundante las protecciones, que habíamos puesto un seccionador, un Es interruptor. Y podíamos usar un interruptor. interruptor extraíble. Claro. Y después, averiguando un poco, encontramos era un seccionador, no, un interruptor que cuando actuaba conectaba el grupo electrógeno desde el mismo interruptor. Ahí le digo la marca. En realidad no nos pasaron ese dato que se está usando mucho ahora. Ahora sí. Este diagrama unifilar simplificado le mostramos al ingeniero Polo y que le iba a servir de guía para el grupo que tenga que hacer el unifilar. Ajá. Y nosotros partimos de una protección en media para trafo. Sí. Y bueno, acá también nos dijo que podíamos, o sea, como que estaba redundante esto porque podemos utilizar un interruptor extraíble, nos ahorrábamos un seccionador. No, pero ni siquiera extraíble, porque es un interruptor extraíble es caro. ¿Y saben para qué? O sea, ¿por qué quiero extraíble? ¿Qué significa que sea extraíble? Que hace una apertura visible. Pero para eso Ahí- necesito un carro donde el interruptor corra sobre ese carro y se salga. Pero eso para acá no se justifica. Hay unos seccionadores interruptores de ABB que nos dijeron que se estaban utilizando, por lo menos en EPE que está recomendando usar ese. Son caros, pero bueno, 85.000 Bueno, pesos sale. no, todo es barato. Sí, no tengo idea de los precios. 5.000 pesos, no, es barato. No.
Ustedes lo que primero deben definir para un interruptor son dos cosas. Primero, la corriente de cortocircuito que voy a tener en barra. Sí. ¿Sí? A ver, ¿de cuántos kiloamperes? ¿Quién define eso? ¿Cómo lo define? ¿Quién define los kiloamperes o la potencia de cortocircuito que yo tengo en la barra? Bajen un poquito el unifilar para que se vea el transformador. Ah, ahí está, ¿ves? Quien me lo define es el transformador. Entonces, por el método de las impedancias, ustedes van a definir la corriente de cortocircuito. ¿Saben cómo hacerlo? Sí, a ver, no lo tengo acá en la memoria el cálculo, pero sí recuerdo que en instalación arrancábamos de acá para abajo. Partíamos el Eso, trafo bueno, para muy bien. calcular. Entonces, utilicen instalaciones para, a ver, esta es una integra, se integra todas las materias. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es hacerle a ustedes pensar, che, ¿a dónde utilicé esto? Y lo utilicé en instalaciones. Bueno, voy a instalaciones y voy y lo busco. Sí, es más, en instalación está detallado que debimos calcular impedancia, paso a paso. Estaba, Exactamente. La impedancia del transformador, la impedancia, ustedes todos esos datos lo tienen porque lo tienen con digamos, con la planilla esa que La les hoja mostré recién. claro, característica del con la trafo. data sheet del trafo. Claro. Por ejemplo, ahí ustedes pusieron un seccionador y un interruptor. Bueno, va directamente un interruptor, no va seccionador e interruptor. Va directamente un interruptor y no hace falta que sea extraíble, porque se van a complicar bastante la vida con un extraíble y para este tipo de instalación que no es tan grande, no se justifica un extraíble porque es muy caro un extraíble, porque tiene un montón de mecanismos. Tiene una palanquita donde ustedes la van haciendo girar y eso va, el carro lo va trayendo para adelante. Y no es que yo cada vez que hago una apertura tengo que hacerle correrlo el carrito para adelante para que sea visible que no tengo tensión. No, 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 el interruptor son bastante seguros. Ustedes abrieron el interruptor y cuando abrieron el interruptor, para eso miren. Tienen que agarrar, digamos, un voltímetro y medir, ¿no es cierto? Con un tester o con lo que tengan, digamos, una pinza multimétrica. Ustedes van y miren que no tengan tensión. Y ahí se garantizan de que no, el interruptor abrió. Pero nunca se hace una apertura con el carro. Y menos que esté cargado, digamos, que tengamos, que esté cerrado el interruptor, ¿no? Se hace con el interruptor abierto. Igual Inclusive no tiene un viene, enclavamiento. claro, eso no viene enclavado para que yo no lo pueda sacar mientras que esté cerrado. A algunas sí, otras no. O Depende sea que cómo eso hay lo que pide. tener cuidado a la hora de comprarlo y que no pase como el de compras que contaba usted. Claro, por eso no es fácil. Otra cosa que en el unifilar le está faltando el analizador de red, le está faltando los ojitos, los indicadores luminosos de presencia y fase. ¿Sí? Eso es... Sí, sí, ese ya sería más no, bien esto, no, detallado. esto es un esquema. ¿Eh? Un esquema, nada más que un esquema. Ahora hay que hacerlo circuito. Esa es la diferencia. Esto es una idea de lo que se quiere hacer. Pero bueno, falta
le falta un montón. Inclusive, las bombas, lo que yo estoy viendo ahí es que le falta el variador de velocidad o el arranque suave, no sé qué es lo que pedí el pliego. Pero acá no veo ni el arranque suave ni lo variable de velocidad. No lo estoy viendo. ¿Sí? Sí, sí. A ver. Deja de compartir un segundito, ¿eh? A ver si les muestro yo algo, así se orientan un poquito más. Así no reniegan tanto. Eh, me van a tener que... a ver, déjenme que yo comparta ahora. Vos lo tenés que hacer Sí, ahí anfitrión de vuelta. podría, creo, pero Sí. Ahí estoy. Ahí están viendo. sí. Bueno, bueno. Fíjense, acá estaba el transformador. ¿Sí? El transformador, acá tengo, le pongo ¿qué cosa? El indicador luminoso. Después, ¿qué más? Y bueno, los relés de secuencia y fase. Pero dejemos de esto un poquito de lado. Vamos ahora, que acá está el interruptor. Fíjense cómo se dibuja un interruptor. Lo primero que tenemos que ver es que tiene que ser normada el símbolo. Es un interruptor. Esto que está metido acá dentro en este cuadradito, me está diciendo que es un interruptor termomagnético. ¿Eh? Este me está diciendo que es magnético, este me está diciendo que es el térmico. Y ahí, ¿qué es lo que hace? Puede actuar por el por el térmico o por el magnético. Y puede actuar el interruptor. Y cuando actúa el interruptor, tiene qué cosa? Y tienes estos elementos que están metidos dentro del interruptor, que son los contactos auxiliares. Donde dice off, esto. Y cuando se produce la apertura, indudablemente que se me genera una señal y esa señal va a parar, que va a un indicador luminoso que está en la puerta. Yo les voy haciendo el cuentito para que vayan tomando nota o imaginándose cómo van a ir transformando su esquema básico en un circuito unifilar. Bueno, después viene acá, ¿sí? Vienen con barras y va a parar a la barra principal. Donde de esta barra principal van a colgar ¿qué cosa? Y van a colgar las bombas. Ustedes llegaron hasta acá.
Y le faltó esto. Pequeño detalle, que es el variador de velocidad. ¿Mm? Entonces, la cadena de potencia viene dada por quién? Por un interruptor. Este contactor, ¿saben para qué sirve? Este contactor sirve para garantizar la apertura o la desenergización que tiene la bomba. ¿Eh? Para que no dependa solamente de este elemento. Yo con esto me garantizo, si abrí el contactor, listo, ya no tengo más nada abajo. ¿Mm? Y también sirve para cuando yo le ponga un golpe de puño, pueda generar la apertura también del mismo. Entonces, en el frente del tablero, por cada bomba, yo voy a tener todos estos elementos. ¿Sí? ¿Qué significa este indicador luminoso? ¿Qué significa este? ¿Qué significa este? Esta es la llave selectora por cada una de las bombas. ¿Para qué? Para que la bomba trabaje de forma manual o de forma automática. Y yo pueda definir qué modo quiero. Si se prende, digamos, este indicador, me está diciendo que estoy listo para poner en marcha. Si se prende es porque ya estoy en marcha. Si se prende el rojo, me está diciendo que tengo una falla. ¿Sí? Con este le estoy diciendo también al contactor de que se cierre. Y con este 5 le estoy diciendo que si tuvo algún problema lo puedo resetear. Y no tengo que andar abriendo la puerta ni nada de eso. Directamente con una señal interna cableada le puedo decir a este variador de velocidad, reseteate, porque si no, no va a volver a arrancar. Por ejemplo, una de las fallas más comunes es que se cortó la energía. O te falta una fase. ¿Sí? Y no se vuelve a poner en marcha hasta tanto vos no apretes ese botón. Por más que después se haya restablecido el sistema. ¿Sí? Y bueno, abajo, digamos, ustedes van a poner esto que dice, van el número de circuitos, la potencia, la protección, el calibre, todas las cosas que ustedes van a ir calculando. ¿Eh? El destino, la sección de cable cuando la calculen. ¿Eh? Y acá lo van a ir poniendo. Ah, muy bien, ¿qué cable? Ah, listo. ¿Y qué nomenclatura le pongo a un cable? Un cable tiene un principio y un final. Y tiene una nomenclatura. Bueno, esta se va a llamar R3S3T3. Sí. ¿Sí? Para cada cable. Y va a ir a parar a dónde? Y a la bomba. Y acá ya va a parar a la bomba. ¿Con qué sección? Ni con tanta sección. Que de la calculadora. ¿Sí? Después tiene el banco de capacitores. Y después vienen todos los servicios auxiliares, ¿no es cierto? Tractor de aire, tablero, de mantenimiento, en fin. Y no es un dato menor, esto sí es importante, que es el analizador de red. A través del transformador de corriente y la señal de tensión, ustedes van a obtener, mediante este analizador de red, todos los parámetros eléctricos de mi instalación. Y que van a reportar, indudablemente, ¿a dónde? Y van a reportar hacia la planta. Esto mediante una conexión Ethernet, ¿no es cierto? O una conexión por radio, lo que sea, van a reportar datos de la potencia activa, de la reactiva, de la aparente, del coseno phi, de la corriente de línea, de la corriente de fase, de la tensión de línea, de la tensión de fase, se llevan los parámetros que usted quiere a un lugar que lo pueda visualizar, a un lugar donde lo pueda, esté un sistema de escala y lo pueda integrar. ¿Se entiende?
cómo deben más o menos generar un esquema unifilar. Sí, ¿Eh? Porque después del esquema unifilar, con eso ya empiezan a hacer el topográfico. Más allá que lo hagamos o que no lo hagamos, ya veremos después si lo quieren hacer o no. Vamos a ver cómo llegamos con los tiempos, pero venimos medio lento. Hoy digo yo, bueno, hoy me van a presentar los esquemas unifilares completitos. Y los veo demasiado verdes con ese tema. Entonces, hay que darle un poquito de gas. Lo importante es que me entiendan cómo es el funcionamiento que tienen que tener ustedes en la cabeza. Yo veo que se comieron el variador de velocidad. Y eso es imperdonable. Porque si se comen un variador de velocidad, se están comiendo mucha plata. Ya no hablo de técnicamente. Sí, imagínense que ustedes hacen un tablero, no está el variador. Yo como inspector voy, abro la puerta y no lo encuentro. Otra cosa, ¿cómo voy a hacer yo un arranque directo para 90 kilos? 90 kilos, estamos hablando de, son 180 amperes, ¿no es así? Y si a esos 180 amperes lo multiplico, ponle 200. 200 amperes lo multiplico por 6, la corriente de arranque. ¿Cuánto me da? Me da vuelta el interruptor general. O sea, no puedo hacer nunca un arranque directo. Esto no viene como para retarlos, ¿eh? No, quiero que entiendan el peso de las magnitudes. Ya a esta altura ya tenemos que entender el peso de las magnitudes. Entonces, mi tarea como docente es, muchachos, ojo que esto pesa fuera, esto pesa mucho esto. Cuidado con esto. Entonces, empecemos a sacar las conclusiones juntos. Entonces, lo que hoy estamos sacando como conclusión es que de acuerdo a lo unifilar que hicimos, que hicieron ustedes, ese unifilar es un arranque directo. Y 90 kilovatios no puedo tener un arranque directo. ¿Saben hasta cuánto es un arranque directo? ¿Hasta cuánto puedo hacer yo un arranque directo? No, un arranque directo. No me importa, una bomba, un extractor de aire, ¿hasta qué potencia creen ustedes que puedo realizar un arranque directo? ¿Hasta eso cuánto? Una magnitud, me tienen que decir, ustedes me tienen que decir una magnitud. ¿Cuántos kilovatios el motor? 5 kilovatios, 10 kilovatios, 20 kilovatios, 25 kilovatios. Eso es lo que yo quiero que aprendan. Un circuito lo hace cualquiera, pero que ustedes manejen en su cabeza que 5 kilovatios no es lo mismo que 25 kilovatios. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo para un arranque? Y si no puedo hacer un arranque con 25 kilovatios, hago un arranque directo. ¿Así? Entonces, ¿ustedes qué le van a decir? ¿Así? Hacelo. 25 kilovatios, estás hablando de ¿qué corriente? 50 amperes. 50 amperes. Muy bien, 50 amperes por 6. 300. ¿Por qué 6? 6 veces la corriente nominal, ¿no es cierto? De una corriente de arranque. ¿Era cuánto? ¿Cuánto? 300. 300. ¿Saben ustedes? 300 amperes, 300 amperes. ¿Qué contacto le tengo que poner? El tamaño de mi cabeza.
Por eso no. Por eso ya hay que poner o estrellas triángulo, ¿no es cierto? Hay que bajar esa corriente de arranque. Hay que bajarla. Un arranque suave. Y si el sistema amerita, un variador de velocidad. ¿Sí? Entonces la pregunta mía es, ahora, ¿hasta qué valor de potencia de un motor puedo hacerlo funcionar con un arranque directo? Que no sea superior a 5 kilowatts. A 15. 15, 15 Julieta, estamos medio como que ya se pone duro, son 30 amperes, son 30, 6 por 3, 18, son 180 amperes. Cuando yo le ponga 180 amperes se me apaga hasta la luz del baño. Hasta 11 kilowatts. Estuviste cerca, Juli. Hasta 11 kilowatts. Ahí, digamos, puedo hacer un arranque directo sin que genere perturbaciones en la red, porque el problema está en que esa corriente me va a afectar a las cargas que tengo al costado funcionando. ¿O no es así? Si salen del mismo transformador, o salen de la misma línea. ¿Sí? Entonces hasta 11 kilos, bueno, está bien. Porque no se olvide que la corriente de arranque es un poquito más que un transitorio. Enseguida nomás cae la corriente de arranque. No es que está de forma permanente. Hace un pico y cae a nominal prácticamente, no llega ni al segundo. Entonces lo que yo estoy haciendo con un arranque suave o con un variador de velocidad, le estoy diciendo arranca a 2,5 veces la corriente nominal, pero en 30 segundos. Y el motor empieza a tomar vuelta despacito y no voy rompiendo, porque esa es la otra, no voy rompiendo la cadena cinemática mecánica. Imagínense una bomba de agua, donde la pongo en marcha y en segundo ya llegó a las 1500 vueltas. Es una locura, impresionante. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que llegar a las 1500 vueltas en 30 segundos, indudablemente que no lo voy a solicitar mecánicamente a la máquina, al vicio. Tiene sentido. Porque así voy a romper manchones, voy a romper un montón de cosas en la cadena mecánica porque si lo hago, digamos, de una manera con un arranque directo. Por ejemplo, una bomba de agua va tomando carga a medida que va tomando velocidad. Ahora, un compresor es totalmente al revés. Antes habíamos hablado de una carga que es cuadrática. Acá en un compresor no, el compresor ni bien arrancó, está tomando la mayor carga. Porque ya está haciéndole fuerza el pistón para comprimir el aire. Entonces, los mecánicos son los que nos llevan a nosotros a definir el tipo de arranque. Si yo tengo un volante, una rueda que tiene 3 metros de altura, un volante normalmente es un volante de inercia, entonces lo tengo que arrancar despacito. Y tarda a lo mejor un minuto y medio para llegar a la velocidad nominal. Imagínense que si yo lo quiero hacer arrancar ese volante que tiene 3 metros de altura en un segundo. Me hace falta una subestación para el motor ese solamente. ¿Se entendió el concepto?
Bueno, traten de que para la próxima clase hagamos vayan haciendo el unifilar, así lo corregimos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que aprendamos todo sobre la marcha a generar un buen unifilar. Porque en el unifilar vamos a tener los parámetros eléctricos que nos hacen falta para desarrollar después el esquema topográfico. Una entonces en el esquema unifilar, ahí le vamos a poner la corriente de cortocircuito. ¿Y por qué la corriente de cortocircuito? Porque cuando hagamos el esquema topográfico, se van a tener que definir los aisladores de la barra. Y el aislador de la barra no es que yo lo voy a definir de una manera de acuerdo a la tensión. No, está claro, la tensión es una de las partes, pero la otra, que es más importante todavía, son los esfuerzos electrodinámicos que me provoca esa corriente de cortocircuito. Entonces el aislador tiene que ser lo suficientemente fuerte para cuando ocurra una solicitación mecánica de este tipo, no se rompa. Porque si se rompe un aislador, ¿qué es lo que va a suceder? La barra le va a pegar a la otra barra y voy a tener un cortocircuito franco. Y puedo llegar a destruir el transformador. Es grande el lío que se me puede llegar a armar. Y esto ya pasó en muchos lados. Entonces ya entramos en un tablero y en una clasificación de tableros. Y después yo les voy a decir cómo se clasifican los tableros. Porque yo puedo tener una instalación mala, pero si yo tengo un tablero bueno con todas las protecciones, quedo cubierto. Nunca me va a pasar nada. Nunca se me va a incendiar, nunca se me va a poner... si se pone en corto algo, el tablero realmente lo va a poder cortar. Y voy a prevenir cualquier problema que tenga de instalación. Ahora, si yo no tengo mi tablero en buenas condiciones, indudablemente que mi instalación va a terminar como la fábrica esa que se quemó. Entonces, en este proceso de aprendizaje, lo vamos a ir haciendo juntos. Entonces, a medida que lo vayamos trabajando al unifilar, ahí yo les voy a decir, ¿y esto con qué lo vamos a hacer? ¿Y esto con qué lo vamos a poner? Entonces, el elemento que vayamos a elegir, ustedes, yo les voy a pedir que bajen el datasheet del elemento elegido. Entonces, recién ahí lo vamos a poder ver en sus dimensiones, cuánto tiene, y cómo es, y cómo funciona, elemento por elemento. Y de esa manera no se van a olvidar jamás de cómo se hace un unifilar. Les aseguro. A donde vayan, le van a pedir, háganme un unifilar, ingeniero. Y si no lo saben hacer, y si le ponen cualquier cosa, y bueno, van a venir rebotados. Entonces un ingeniero electricista no puede salir de la universidad si no maneja bien un unifilar. Ese es el Padre Nuestro que tenemos. Y de eso me voy a encargar yo, de que ustedes lo aprendan bien. Yo no los voy a dejar salir de la universidad si no manejan bien un unifilar. Eso no me lo voy a perdonar yo como docente.
A mí me han venido algunos, digamos, muchachos que muchas veces lo he tomado, algunos juniors, y les tiro yo para que hagan, no saben por dónde empezar. Y, pero, hijo de Dios, vos yo soy ingeniero ya. Entonces, necesito que ustedes sepan estas cosas. Y les aseguro que en un ratito, lo aprenden. No es que ahora se les hace todo un lío bárbaro porque tienen que combinar muchas cosas. Una vez que esté hecho, se acabó. Para todo va a ser igual. Para todo. Y después yo les voy a dar una plantilla, si quieren, de ejemplo, para que, digamos, ya los vayan manejando. Y manejen digamos, como el banco de capacitores, como el... Y así lo vamos a ir definiendo. Y después los esquemas de control, los esquemas de comando. Entenderlo. ¿Cómo es el cable? ¿Cómo se designa el cable? ¿Cómo se designa un borne? Esas son cosas que deberían traer ya ese conocimiento. Porque en realidad lo que yo tengo, a ver, nuestra cátedra es bueno, vamos a hacer un proyecto y ustedes deben poder mínimamente generarlo y nosotros ir corrigiendo algunas etapas. De eso se trata esta materia. Pero la nivelación acá es importante. Y si no vienen con ese conocimiento, pues lo vamos a adquirir. Yo no los voy a dejar, digamos, rengo a ustedes. Me voy a poner el overol y si tengo que ponerme las botas, me pongo las botas. Pero de acá vamos a salir sabiendo. Esto no, así no. Un unifilar como el que me mostraron recién es una lágrima. Por más que me digan, sí, no, bueno, pero es un bosquejo para que... No, ni bosquejo. Ni bosquejo. Entonces eso no. Entonces, ¿qué pasa? No se olviden que hay cosas que tengo que tomar como termómetro. Digo, pónganse ahora en mi lugar. Entonces, no, che, mira, están flojito en esto. Y yo los voy midiendo en cada clase. Los miro con esto, ¿para qué? Para decir, bueno, andan flojos en esto, bueno, vamos a reforzar por acá. Refuerzo por acá, uy, qué tal flojo. Pero ustedes hicieron, ¿qué me llevo de esta clase? Por un lado, digamos, bueno, andan flojos en esta parte, pero por otro lado, hicieron una tarea investigativa importantísima. Investigaron cómo era el cable, cómo era el radio, cómo la posología, cómo entro, cómo salgo, y lo dibujaron. ¿Saben qué es lo que significa eso? Significa que se lo imaginaron. Y eso no tiene precio en un ingeniero. Un ingeniero es bueno o malo si tiene imaginación o no tiene imaginación. Y lo hicieron bien. Me sorprendieron el nivel de cómo lo encararon. ¿Sí? Dice, no es todo malo. No es todo malo. No. Pero bueno, en esto sí están flojos. Bueno, si estamos flojos, bueno, lo vamos a hacer bien. ¿Por qué lo vamos a hacer mal? Vamos a agarrarlo. Entonces, para la próxima clase, hagamos bien hagan un unifilar ustedes como puedan, y ahí vamos a trabajarlos entre todos. ¿Qué les parece? Está bueno. Claro. Y no como nadie salió con todos los conocimientos. Pero si mínimamente salen a la calle y van a trabajar en un lado
y le dice, ingeniero, ¿me puede hacer unifilar? Bueno, ¿y sabe cómo nace un unifilar? De las cargas, de una planillita Excel, usted tiene que generar el unifilar. De una planillita Excel. ¿Eh? Entonces yo, ¿qué le digo? Una planilla Excel, no le digo otra cosa. Y ustedes tienen que generar toda la parafernalia eléctrica a través de dos datos piojosos, que es la potencia de la bomba y nada más, de un dato. Ni siquiera de dos datos, de un dato. Miren todas las cosas que se puede hacer con un solo dato. ¿Eh? Bueno, quedamos así. La semana que viene arrancamos con el unifilar.